Esta es una producción de Grupo Fórmula. Aldo Campuzano, director de México Elige, qué gusto. Igualmente, encantado de estar un mes más aquí con ustedes. Tenemos números de la encuesta de México Elige de agosto, hace principio de cada mes. Esta la levantaron la semana pasada, entre el 2 y el 8 de agosto. 14,842 entrevistados. Así es. Por donde usted guste, compañero. Pues comenzar. Si quieres empezamos con los problemas del país, solamente comentarlos, no hay gran cambio en ellos, sigue siendo este mes la inseguridad el principal problema del país, el 34% de los mexicanos así lo declara, le sigue la corrupción con 26.5, la economía con 24.5, es decir, se mantienen los problemas que hemos visto a lo largo de los últimos meses, principalmente el tema de seguridad. Cuando vemos el principal problema de las familias, vemos el tema económico que sigue siendo el preponderante. 49%. Prácticamente la mitad de los mexicanos dicen que el principal problema de sus hogares es el tema económico. Y ojo, no es por desempleo, es por el alto costo de vida y los bajos salarios. Porque no les alcanza. Según lo declaran los mexicanos, porque así no les alcanza. No veo ahí el tema de la salud. No, el tema de salud, aunque tiene un crecimiento de algunos puntos, se encuentra en el 7%. Según los mexicanos, es decir, 7% de las familias mexicanas dicen que la salud es el principal problema de sus familias. A mí me sorprendió ese dato, Aldo. Yo pensé que vendería más alto. Sí, ahora, eso es el problema que están viviendo en el día a día los mexicanos. Sin embargo, cuando les preguntamos cuál es la crisis que más les preocupa en estos momentos, ahí sí tiene un crecimiento impresionante el tema de salud, se encuentra ya en 35%, sí. El mes anterior se encontraba debajo de los 30%, andábamos por ahí por unos 27, 26%, entonces sí tiene un crecimiento muy importante. De hecho, cuando entren a ver la encuesta completa, el documento en el sitio web, van a ver que el movimiento en la gráfica es muy notorio. El mes pasado inseguridad y economía estaban en primer lugar y hoy economía y salud son las principales. 50.3, sí. Salud 50% lo económico. Sí, así Oye, es. ¿por qué está subiendo la aprobación del presidente López Obrador? Hace un mes estaba en 55 y ahora se va a 58.4. ¿Por qué? Un crecimiento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No preguntan por qué? ¿Solo preguntan aprueba o desaprueba? Así es. Esta pregunta es exclusivamente... ¿Qué hizo el presidente López Obrador en este último mes para subir, para regresar a niveles que no tenía desde febrero? Yo creo que es muy sencillo y es porque el presidente de nueva cuenta tiene el control de la agenda nacional. Es decir, hoy en el país se habla de lo que el presidente quiere que se hable. El tema de la consulta, si bien no fue un tema que estuvo en los medios, le permitió afianzar a su base. Es decir, la base electoral que ha venido acompañando al presidente es esa base que salió a votar y esa base le sirvió de cierta manera de refrescar o de adoctrinar de nueva cuenta. Por supuesto. Entonces, la gente está preocupada por su economía, otra vez está creciendo el problema de la pandemia. Así es. Ni de cerca se resuelve el problema de la inseguridad y el presidente sube en popularidad. Sí, y de hecho vemos cuando analizamos, por ejemplo, si aprueban o desaprueban el manejo de la pandemia que ha dado el gobierno federal, le va bien al presidente, tiene un incremento. Cuando revisamos la intención de voto que tiene Morena rumbo a la elección presidencial, llega de hecho al 50% ya. Entonces es un mes que refleja un crecimiento del presidente en prácticamente todos los sentidos. No lo entiendo. Y luego la pregunta 12 ahí que tenemos, ¿en el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción? ¿Se mantiene firme el 2 de cada 3 mexicanos? En este caso 65.5% dicen que sí hay corrupción. Sí. ¿Dónde hay un buen indicador?
A ver, todos los indicadores, todos son malos. Ahora, todos son malos y sin embargo la popularidad del presidente sigue creciendo. En 3 puntos. Y sobre la percepción de corrupción del presidente, de hecho sí sigue alta, 65.5%, pero tiene una mejora, es decir, esta percepción de inseguridad retrocede 2 puntos también, entonces... Pero sigue en el rango, sí, Aldo. pero en 67 y baja a 65. Sí, y lo mismo podemos decir de la aprobación. Estaba en 55, estaba en 58. Es decir, uno crece 3 puntos, el otro baja 2 puntos. Entonces, vemos que esos ligeros movimientos son los que terminan impulsando al presidente. Ahora, la percepción de corrupción sobre el presidente, particularmente sobre el presidente, lo que dicen los mexicanos, cae en prácticamente 5 puntos. Es decir, antes tenía una percepción de corrupción de 51 puntos y hoy tiene una percepción de corrupción de 46. Es decir, el presidente por sí mismo está mejorando. Ahora, eso no quiere decir que otros personajes de su gobierno estén así. Podemos ir a la pregunta 13 o a la gráfica 13, perdón que doy el número, es que son muchas. Sí. ¿Quién es el personaje que la gente considera desde hace tiempo del gobierno más corrupto? Consolidada. Ana Guevara, sí, la directora del CONADE, 70%. Y mira, se fueron los Juegos Olímpicos y no trae buenos resultados. Sí, sí, efectivamente se ha mantenido en el primer lugar de esta lista, de este corruptómetro, como lo hemos llamado. Que es pura percepción, sí, ¿no? que repito, esto no es una investigación sobre hechos de corrupción de ellos, sino la opinión que tienen los mexicanos sobre ello. Bueno. Y ahora, nada más como dato antes de irnos, le va mal también a la directora de CONADE respecto a Tokio, según la opinión de los mexicanos. Espérate. No entiendo por qué. Eso es después de la pausa. A ver, regresamos con ese dato. Ya hay mucho más de la encuesta de agosto de México Elige. Hacemos una pausa y volvemos. 8:24. A ver, antes de ir, estamos revisando, presentando la encuesta de México Elige, la encuesta de Facebook, que mes con mes levanta México Elige. Esta es la encuesta de agosto, la levantaron la semana pasada. Veíamos que el personaje del gobierno que los mexicanos consideran más corrupto es Ana Gabriela Guevara, la directora del deporte federado mexicano. Pero antes de ir con ese tema, porque ya traen la medición sobre Tokio, nos comentan las personas, algunas muy sorprendidas con el aumento de popularidad, de aprobación, vamos a decirlo así, del presidente López Obrador, Aldo. Sí, a ver, yo creo que son 2 factores. El primero de ellos es el control absoluto que está teniendo de nueva cuenta el presidente sobre la agenda nacional, es decir, los temas que hoy se discuten, sigue teniendo el control de ellos el presidente. Y por otro lado también es el papel que está jugando la oposición. Vemos que cuando la oposición se activa, comunica, entra formalmente en campaña, lo vimos ahora en estas elecciones legislativas, la oposición logra quitarle aprobación al presidente, logra crecer en su intención de voto la oposición. Pero se acaban las campañas. Pero la oposición veranea. ¿Qué hace después de las elecciones? Entonces, veranea. Bueno, los del PAN ya están sacando los cuchillos para hacer lo que más le gusta a los panistas, que es pelearse entre ellos. Es lo que mejor saben hacer en la vida desde hace muchos años, y ahí van otra vez a la edición 2021. Imagínate, yo creo que... Y los priistas están veraneando. Pues sí, pero ellos ya se pelearon desde antes. Ellos también traen pleito y ya se pelean. Y el PRD, pues cada vez más chiquito. O sea, esa es la gran tarea y el gran reto que tiene la oposición si quiere construir rumbo al 2024, y es no veranear, es entender que la política es una campaña permanente, que los procesos de comunicación son permanentes. Entonces, en gran parte ahí está la explicación de por qué el presidente continúa creciendo, porque él sí sigue comunicando, él sí sigue haciendo campaña. Todos entonces, los días. Si la oposición quiere crecer, pues tiene que hacer lo mismo. Bueno, la participación de México en las Olimpiadas de Tokio, pregunta México Elige, la participación de México en las Olimpiadas de Tokio fue
52% malo o pésimo. 23.5% consideran que fue buena. Sí, sin duda, digo, más allá del medallero y de los cuartos lugares, que ya lo platicabas hace algunos minutos con el presidente del Comité Olímpico, la opinión de los mexicanos es que no fueron unas buenas Olimpiadas. Sí, pero si sumas el regular con el bueno, es también, pues es casi la mitad, 48%. Diríamos que esa pudiera ser como un índice de aprobación, más o menos, si le sumamos el bueno y el regular, pero concentradísimo el malo o pésimo en el 52%. Perdón, yo lo veo como empate, Aldo. ¿Tú lo ves empate? 52 malo pésimo, 48% regular o bueno. El excelente sí me sorprende mucho. Siempre hay un optimista por ahí. Sí. Pero, ojo, finalmente, si fuera decisión, sería 52-48. Y el excelente realmente está viendo esos grandes cuartos lugares, porque sí hay que destacarlos. Hay cuartos lugares de personas que es la primera vez que habían estado en Olimpiadas, la primera vez que tenemos un cuarto lugar en ciertas disciplinas. Entonces, pero bueno, esta es la opinión de los mexicanos sobre ella. ¿Tú tienes Facebook? No, señor. ¿Tú tienes Facebook? No. Ahora resulta que no. Nadie tú sí. Tiene Facebook. ¿Tú qué hubieras contestado? ¿Bueno, malo, regular? Regular, ahí tenemos un regular. Ricardo López, la actuación, ¿buena, mala o regular en Tokio? Mala. Sofía. Uy. Lourdes. No, pues ya. No, ya ves. Se dio un contagio ahí. Marco Silva. Regular. Padgett. ¿Dónde anda Padgett? No, bueno, sí. Ahí salió el pésimo. Porque es catastrofista en el tema olímpico. Exacto. Te digo. Yo hubiera puesto regular, Regular. Sí. Pero soy demasiado moderado en el tema. Sí. Pienso que sí, Ciro. Yo hubiera puesto mala. De haber tenido. Bueno. Mala. Lo importante es el trabajo en serio. Lo hizo México Elige. 52% consideran que la actuación fue mala o pésima. Pero si sumamos el bueno con el regular, da 48%. Pregunta México Elige, el gobierno federal ha planteado regreso a clases presenciales a finales de agosto. 57% de los entrevistados están en desacuerdo, Aldo. Sí, así pero es. Pero 43% están de acuerdo. Sí, ahí sí coincidimos en que hay prácticamente un empate con una ligera mayoría al desacuerdo, pero es impresionante que hay prácticamente la mitad de los mexicanos que quieren que se regrese ya a las aulas de manera presencial. Esto es prácticamente, repito, un empate, 57 de desacuerdo, 43 de acuerdo. Eso en medio de la tercera ola que, declarado por los mismos mexicanos, es el peor momento en la pandemia. Entonces, hay sí un reconocimiento de parte de los mexicanos que estamos en el peor momento, pero también que ya de una u otra manera hay actividades que no pueden postergarse. Una de ellas es de las clases presenciales, contrario a lo que sucede con bares y antros. Sí, ahí el dato es durísimo, a ver si lo podemos ver. Que el 85% de los mexicanos lo que quieren es que se cierren bares y antros en medio 85%. De esta tercera, 85%. Es decir, es muy claro que hay una percepción muy dominante en los mexicanos, que ahí es donde se están dando muchos de los contagios, principalmente en jóvenes, ya lo sabemos. Entonces, 85, 14. Es aplastante esa decisión. Y cuando vemos con el resto de los negocios, cuando preguntamos si los gobiernos deben volver a cerrar negocios o bien delimitar sus horarios, el 85 se nos transforma en un 62% que nos dice sí, debe de haber cierres y restricciones más duras. Y un 32% que nos dice no debe de haber cierres ni limitaciones, es decir, toda la economía. ¿Y en la realidad qué está pasando? Debe de estar. En la realidad todo está abierto, ¿no? En general todo está abierto. ¿Sí? En algunos estados.
Pues sí, están empezando a cerrar. Hoy comienza en vigor el nuevo semáforo y ya vimos cómo en Acapulco, por ejemplo, están algunas medidas nuevas que ya se habían aplicado en otro momento de la segunda ola. En el caso de Nuevo León también se están aplicando algunos tipos de medidas. De Jalisco también. En Jalisco también, ¿no? Pero pues así que tú digas cierres totales. La Ciudad de México es una fiesta. La Ciudad de México es una fiesta. El fin de semana tuve oportunidad de darme una vuelta ahí por la zona de la Condesa. Pues qué irresponsable. No, bueno, por una parte qué gusto. ¿No? Primero, qué gusto ver a la gente contenta. Oh, qué bueno que vas. Dos, a los empresarios contentos con sus lugares más o menos llenos. Sí, correcto. Luego da miedito, ¿no? Ver a tanta gente junta y obviamente a las 12 de la noche pues ya ni hay sana distancia, ni hay en la mesa no hay cubrebocas y dices pues ojalá se hayan vacunado. Seguramente va a haber un contagio de COVID, ojalá no sea COVID grave, desde luego ojalá no tengan que ir al hospital y mucho menos ojalá no mueran, pero pues vamos a tener que acostumbrar a vivir así. Pienso que sí, creo que Coahuila lo ha estado platique y platique, no se anima mucho el gobernador allá, pero dice pruebas de COVID para que vayan a los lugares públicos, ¿no? Yo creo que finalmente, y también lo decíamos el viernes, Ciro, la jefa de gobierno lo reiteró el fin de semana, hay que actualizar esta aplicación de cómo es el semáforo. Sí. Quizás sí con pruebas, quizás sí con vacunas, de alguna forma no se cierre, pero de alguna forma dar garantías también para que las personas que asistan, no una vez, sino con regularidad a estos lugares públicos, pues tengan la mínima certeza de que el riesgo de contagio es lo mínimo posible. Ahora, algo no comunicó bien Claudia Sheinbaum porque vuelve a salir como la gobernadora peor, el gobernador peor evaluado en el manejo de COVID por sus ciudadanos. Sí, solo 53% aceptación. ¿No? Por ejemplo, Claudia Pavlovich, que es la que tiene la mayor aprobación, trae 82, Sonora. Mauricio Vila, 81 en Yucatán. Sí. Silvano, pese a que anda recorriendo el mundo, es que son dos casos trae 78 en Michoacán. Sí. Y sin embargo, Claudia Sheinbaum, 53%. Es que la última vez la jefa de gobierno se dedicó a ver más bien el tema postelectoral, ¿no? Sí. Se movió de la agenda de COVID, pero, por ejemplo, Silvano también se movió de la agenda de COVID y son dos medidas diferentes. ¿No? Habrá que ver ahí ¿Cómo lo interpretó la población? Sí. Bueno, hacemos una pausa y tenemos todavía dos o tres datos más de la encuesta. Bueno, para terminar, la encuesta de agosto de México Elige. Aldo está dando vueltas el dato de que Ana Gabriela Guevara, la presidenta, ¿que es presidenta o directora? Es directora de la CONADE, la Comisión del Deporte, Comisión Nacional del Deporte, es, según los mexicanos en Facebook, el funcionario público con la percepción de más alta corrupción. En segundo lugar está Manuel Bartlett con 65%, pero Ana Gabriela Guevara 70%, Aldo. Sí, en el primer lugar, sin duda, entiendo que va a ser la persona de la que más se va a hablar en este momento. Así ha sido también la conversación en Twitter las últimas semanas. Le han llovido memes, que México se quedó con las medallas de bronce porque ella se llevó la plata. En fin, ha habido una cantidad de memes sobre ella tremendo. Pero bueno, regresando al tema del COVID, dar dos datos que creo que son bastante interesantes. El 74% de los mexicanos opina que vacunarse debería de ser obligatorio, y solamente el 26% que vacunarse debe de ser un acto voluntario. A ver, otra vez, ¿no? Entonces 74% de los mexicanos opina que debe de ser obligatorio vacunarse, y el 26% debe de ser voluntario. Y otra pregunta que hacemos: en algunas ciudades han decidido que para ingresar a determinados lugares uno debe mostrar su comprobante de vacunación de COVID-19. Opina que esto está bien 83%, es decir, 83% de los mexicanos están de acuerdo de que se solicite el comprobante de vacunación para ingresar a determinados lugares, y 17% nos dicen que está mal. Y solamente para dar algunos datos de gobernadores y no dejar en blanco ese rubro, los mismos nombres de cada mes:
Mauricio Vila, primer lugar, 71%. Quirino Ordaz, Sinaloa, que ya se va, 63%. Francisco Domínguez, Querétaro, que ya se va, 62%. Carlos Mendoza Davis, Baja California Sur, fíjate, 56%. Pese a que perdieron la elección, ¿no? y que perdieron gacho. Carlos Mendoza Davis y el PAN. Y Carlos Joaquín de Quintana Roo, 55%. Y mencionar que esta es la última medición en la que aparece Marco Antonio Mena, el gobernador de Tlaxcala. Ya se va, ¿verdad? El día 30 de agosto es su último día de gobierno. Entonces, esta es la última aparición de Marco Mena, 54% este mes. Y en la encuesta de septiembre ya estaremos midiendo a quién será entonces la nueva gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Llevará 6 días. Pues vamos a ver cuál es la expectativa con la que entran los habitantes de Tlaxcala. Pues muchas gracias, Aldo. Gracias a nuestros amigos, compañeros de México Elige. La encuesta de agosto, 14,842 entrevistas, la levantaron entre el 2 y el 8 de agosto, ayer terminamos. Así es, correcto. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en septiembre. Así es, el 7 de septiembre, una por cosa ahí, así creo. Sí, más o menos el segundo lunes quizá, bueno, por ahí, por el 7 de septiembre. Gracias. Encantado. Saludos al gran Sergio Zaragoza. Encantado. El otro porque director. el 15 nos vamos de fiesta. Vamos. ¿Verdad? Pero con sana distancia y cubrebocas. Con sana distancia y vacunados. Vacunados. Tú estás vacunado con 2 dosis. Bueno, y ya todos, ¿no? Yo todos pienso con 2 dosis. Todos, ¿no? Ya. Sí, bueno. ya todos. Bueno, gracias Aldo. Aldo Campuzano, director de México Elige. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.